invitado especial. Y Andrés Reinaldo. Y tenemos al embajador Orlando Viera Blanco, que fue durante un tiempo, y más allá de eso, fue embajador de los venezolanos libres, hay que decirlo así, en Canadá, y jugó un papel, él no lo dice porque también es el equipo de los modestos. De los que matan a la callada. Sí, pero en el caso de Europa tuvo una actividad intensa y lo hemos invitado, usted debe sospechar por qué, por lo que está pasando o lo que va a pasar en Venezuela. El embajador tiene información de primera y vamos a tratar de extraérsela por la vía oral. Sí, claro. Sino que Andrés, estoy de incompetencia. Una cosa ominosa que te traen la sangre. Eso está. Lo que se va a asustar. Eso está muy bueno. Hoy, como nos han dicho ya varios oyentes que nos han escrito, es un día nefasto para Cuba. No, ni lo quiero recordar. El día del desembarco del Granma. En 1956. En 1956, fecha nefasta para los cubanos y para América Latina. Así es. Andrés, antes de empezar con el embajador, tenemos varias noticias importantes. Hoy tenemos un programa cargado de invitados y de información importante, entre ellas la exclusiva que reveló Martín Noticias sobre las llamadas rutas secretas del nieto de Raúl Castro, a quien todos conocen como el Cangrejo, a Panamá. Viajes privados, compras millonarias, vínculos con empresarios, aviones del madurismo, jets privados, etcétera, etcétera. Y también tenemos que el ex jefe de la Unión de Jóvenes Comunistas en La Habana se le ocurrió venir aquí a los Estados Unidos, se le ocurrió venir aquí a Miami. Y venía e iba a Cuba unos viajes constantemente, le tenemos todos los detalles, pues tenía residencia, había obtenido, se asentó inicialmente en Gainesville, tenía residencia y, qué curioso, igual que otros de los sospechosos habituales, así es. Se dedicó inmediatamente, tenía un negocio de paquetería a Cuba. ¿Cómo? O sea que ese todavía está aquí guardado. Que el gobierno cubano, tiene es mucho. Confió meses después de que este sujeto llegó a la Florida con su mujer y su hijo y se asentó, confió en abrir un negocio con él. Vienen de testaferro, vienen para crear empresas con un pie aquí, otro pie allá, vienen para preparar el robo del cambio. Nunca me canso de decirlo. Vienen para preparar el robo del cambio para el día que se va a hablar del exilio, que es homogéneamente anticastrista y es homogéneamente anticontinuidad. Decían, no, pero si en Estados Unidos tenemos personalidades, empresarios que se dedican. Hablaremos de todo eso, ¿no? Sí. Aprovechemos al embajador. Embajador Orlando Viera Blanco, primero, bienvenido, y segundo, voy directo al punto. Hoy, una vez más, el diario de New York Times, que alguna vez fue uno de los diarios favoritos de Andrés Reinaldo, pero con este tema de Venezuela ha dado buenos palos periodísticos. Bueno, hoy el diario de New York Times publica, digamos, la intrahistoria de cómo es en los últimos días la vida diaria del señor dictador Nicolás Maduro Moros, y vamos a tener detalles, cómo ha reforzado su seguridad personal, cómo se mueve de casa en casa, de cama en cama y no para otros oficios, Andrés. ¿Y quién está en toda esta jugada? Pues el aparato cubano de seguridad, el aparato cubano de inteligencia. Bienvenido. La primera pregunta rápidamente antes de entrar en esto. ¿Cómo ves, Orlando, el panorama? ¿Y Maduro cae? ¿Se va? ¿Lo sacan? ¿Cómo ves la actual situación? Bueno, antes que todo, muy buenas tardes, querido Miguel, querido Andrés. Un placer estar aquí en el espacio. Placer nuestro. La Resistencia, por primera vez me siento como en casa. Así es. Eres resistente. Soy resistente. Y voy a tratar de satisfacer tu requerimiento de oralidad. Me dijo que este programa tiene. Para cumplir peticiones, ¿no? Yo sí veo que hay un movimiento muy interesante, histórico, y fíjate lo que te voy a comentar, inédito en términos diplomáticos, por cierto,
en Latinoamérica con toda esta avanzada, este movimiento en el Caribe para eventualmente, bueno, de forma primordial, defender la seguridad de Estados Unidos, que es la categoría que mueve y la narrativa que maneja la Casa Blanca. Pero sin duda alguna, ya que el que se autoproclamó presidente de la República en Venezuela y que es ilegítimo, se reconoce ya por parte de las autoridades norteamericanas como el jefe de este cartel de los soles, lo inédito es que no había existido nunca una operación que no es una invasión masiva desde el punto de vista militar, ni pretende ser un acto de guerra, sino que es una operación de inteligencia encubierta, una operación que aunque tiene obviamente la incorporación de fuerzas militares, es una operación policial, donde hay una mutación de una diplomacia coercitiva, o mejor dicho, de una diplomacia de retórica y de sillón, de lírica, a una diplomacia de fuerza y coercitiva, que ha decidido de manera determinante aplicar lo que hasta lamentablemente ha sido letra muerta, que es la responsabilidad de proteger. Porque no solamente es proteger la seguridad norteamericana, es proteger a todo un hemisferio, es proteger a una población indefensa en Venezuela. Y creo que la salida de Maduro, respondiendo a tu pregunta, va por 3 vías. Viene por 3 vías. O sencillamente decide finalmente irse, marcharse, y todo esto que estamos viendo no es más que actos disuasivos, incluso los propios entornos de él, para marcar su vida. Segundo, sencillamente es objeto de una captura. Tercero, de pronto lo obligan los propios entornos en el marco de todos estos quiebres que se están produciendo en este momento, y parte del quiebre lo acabas de mencionar. Esta mutación continua de cama en cama, de celular en celular, de cambios de seguridad, etcétera, es una situación de quiebre y de fragilidad, donde no solamente él trata de resguarecerse de lo que pueda ocurrir con lo que se está en este momento preparando en su contra a nivel hemisférico, a nivel de los Estados Unidos, es tratar de ver también cómo escapa él mismo de sus grupos radicales de entorno que no caben en el avión. De los potenciales que lo puedan traicionar y entregar o capturar o matar. Bueno, así es. Acabas de tocar una parte que Así a mí me llama la atención en el medio de todo esto, que justamente el Venezuela, como quiera que sea, tiene una estructura de poder bastante grande. No es un país pequeño, no es Panamá, no es Haití, no es ni siquiera Cuba, es un país. Y ahí hay un grupo de gente alrededor de Maduro que no es pequeño. Toda esa gente no cabe en el avión. Dicen que Maduro, según estaba diciendo la prensa, en las negociaciones que le pidió a Trump, le pidió que hubiera levantamiento de sanciones de más de 100 de sus funcionarios. Pero ese es el problema. La gente que está alrededor de él, a lo mejor los más cercanos pueden irse, a lo mejor los más cercanos tienen dinero suficiente para poder establecerse, si los dejan establecerse en Rusia, en otro lugar. Pero son demasiada gente, a mí me parece, para que puedan huir todos juntos. Esa es la complejidad un poco de lo que podríamos denominar el posparto. Porque una de las cosas que me gusta conversar y analizar es no solamente ver si muerto el perro, muerto la rabia, que pareciera que no. Claro. Es un tema de qué pasa si ciertamente decide Maduro llevar a cabo un step down, o lo sacan, o lo traicionan, o cualquier cosa, hacia dónde vamos. Y aquí es donde también pienso que la Casa Blanca está midiendo de una manera muy responsable sus pasos. Porque dar un paso al frente o es un salto al vacío, o es un salto a la mayor ingobernabilidad. ¿Con quién es la transición sostenible? Es la palabra clave en este momento, que a mi juicio está, digamos, haciendo que las cosas se hagan con la prudencia y la moderación que se necesita, amén de la impaciencia y la ansiedad que está generando en la opinión pública. Vamos a hacer una pausa, regresamos enseguida, porque ese es el tema central. Es decir, Maduro supuestamente le planteó a Trump, o más bien Trump en esa llamada le dijo, oye, te vas tú, se va Cilia Flores,
se va tu hijo y se acabó. Y te vas a Rusia y nada más. Y Maduro, la contraoferta fue, bueno, gobierno interino con Delcy Rodríguez. Y entonces que el perdón a 100 de sus funcionarios y convocar a nuevas elecciones. Y el ejército que se quede intacto. Exacto. Oye, no. Que es como se queda la rabia. Matan al perro, pero se queda la rabia. Vamos a la pausa y regresamos con el embajador Orlando Viera Blanco. Tarde de lujo hoy aquí en La Resistencia. Embajador, nos quedamos en un punto crítico que es lo que decía Andrés, que puede, muerto el perro, pero aún la rabia sigue por ahí. Y tú estabas diciendo que Estados Unidos está tomando esto con mucha prudencia. Me imagino que los grandes analistas que tienen las agencias de este país estén calculando todos los escenarios posibles y cuál es la vía. Lo que reporta el The New York Times, que cuenta un poco cómo Maduro ha reforzado su entorno de seguridad personal, que incluye cambiar de gamas, cambiar de sitio, cambiar permanentemente de teléfonos celulares, que está rodeado por su principal aliado. Es decir, Maduro está ahora a expensas en las manos del aparato de espionaje y de seguridad cubano. Y de sus miembros más radicales dentro de la estructura venezolana. Claro, y públicamente lo que vimos es un discurso desafiante, por lo menos el de ayer, que esto a un personaje como Trump le debe caer, ya ustedes se imaginarán cómo y dónde. Entonces, varias veces Trump, por lo menos 2, ha dicho Maduro tiene sus días contados. Ese escenario que planteaba Andrés, sale Maduro pero no se acaba la rabia, porque ustedes lo que están peleando es primero el retorno a la libertad en Venezuela y segundo el regreso de la democracia. ¿Cómo lo ves? ¿Tú crees que la eventual salida del país de María Corina Machado va en ese sentido también? Bueno, dos cosas, Miguel, en tu pregunta, Andrés. Lo primero, yo creo que todo este anillamiento que hay de seguridad de Maduro de pronto podría funcionar en los 70, en los 80 y un poco más, ¿no? Uh-huh. Pero ya cuando estamos en un siglo, en épocas de tecnología, muy avanzadas, de alta tecnología, claro, cuando incluso la narrativa de Washington ha ido erosionando, porque lo ha hecho todo un entorno de Maduro que no se hace visible. Uh-huh. Pero aquí hay un desprendimiento, sin duda alguna, de todos los sectores medios de las Fuerzas Armadas y de las fuerzas policiales del país. Uh-huh. Aquí son muy pocos los que quedan realmente afectos o leales y dispuestos a inmolarse por Maduro y por sus camarillas, ¿no? Entonces, no hay cerco de seguridad que no sea realmente vulnerable en este momento, menos utilizando técnicas, te repito, que lucen muy domésticas de cara al poderío que está enfrentando. Sí, no haces nada con evitar que te den un tiro si te pueden tirar un cohete. Bueno, y voy un poco, si quieres que te lo pongo, uh-huh, de pronto te pongo alguna almohada en ese análisis. Ahí tú viste la Operación Guacamaya. La Operación Guacamaya se hizo en medio de una embajada asediada, vigilada, uh-huh, en fin, y fue una operación exitosa en términos de inteligencia. Eso, decía Andrés ahora fuera del corte, yo que tengo complejo de moderador y repito un poco. Eso está bien. Bueno, decía Andrés, Orlando, y todo esto hace realmente viable una transición. Me preguntabas tú ahora mismo. Uh-huh. Una transición sostenible. Ese es el gran tema, porque lo que tenemos que ver muy de cerca es cuáles son los pasos estratégicos posteriores a un cambio de régimen. Ya. Si el cambio de régimen va a ir directamente a lo que anhelamos, que es un resurgimiento de la democracia, de la libertad y de lo que yo podría denominar lo que viene. Estoy seguro que es así el milagro venezolano. Solo una transición en un país tan complejo, en un país tan desplazado y despojado como Venezuela, en los últimos 25 años va a ser posible con un proceso de redención sociopolítica. No hablo de olvidar y no hablo de perdonar, claro, a quienes no lo merezcan, porque igual, claro, he tenido muchas incidencias y denuncias de crímenes de lesa humanidad ante la Corte Penal. Ahí estás viendo que también se comienzan a encartelar los hechos, las ganas se juntan
Y resulta que acaba de anunciar el fiscal sustituto de Karim Khan, ese es otro breaking news de ayer, que cierran la oficina de Caracas por no haber cooperación. Claro. Y de tal manera están cerrando con eso la complementariedad, con lo cual podrían haber incluso a nivel de la Corte Penal Internacional, que lamentablemente muchos han dejado de creer en ella, inclusive órdenes de arresto. La transición, Miguel, Andrés, es una transición que debe ser muy inteligente desde el punto de vista de la recuperación del tejido social. Es la misma transición que podría darse también en Cuba y en todos los países que con tanta oscuridad nos han acostumbrado a dividirnos, a odiarnos, implementaron el odio en vez del amor. Y en eso María Corina debe cumplir un rol fundamental y demostrar madurez política. Vamos aquí a un punto, no solo entre las filas maduristas, sino entre algunas figuras de la oposición o personas de la oposición venezolana. Hablan de que ese proceso de transición y llamar a nuevas elecciones. Mi pregunta, ¿hay que llamar a nuevas elecciones cuando no hace mucho se hicieron unas que obviamente la ganó la oposición? Yo creo que sí. ¿Sí? Yo creo que, honestamente, aunque sabemos que el presidente electo fue Edmundo González, creo que el propio Edmundo sabe que él vino a cumplir un rol transitorio. Creo que una de las funciones de transitoriedad de Edmundo, lo estábamos hablando ahorita conjuntamente con María Corina, es tratar que en esas primeras de cambio haya un mínimo de cabeza institucional y que la gente sienta que el presidente electo en las elecciones del 28 de julio de 2024 está tomando el poder. Pero inmediatamente debe comenzar el proceso, digamos, de transición que debe iniciarse con unas elecciones vigiladas. ¿Por qué? Me quiero detener ahí por dos razones. Sí. Primero, ¿por qué? Y segundo, no sé si fue contigo, estoy casi seguro que hablamos de la posibilidad de que Edmundo González hiciera lo correcto y le cediera su espacio a la propia María Corina Machado. ¿Es posible desde el punto de vista legal? Bueno, eso se hizo en Argentina con Cámpora, cuando le traspasó a Perón el poder en el 76. Bueno, yo creo que él viene a cumplir una función similar a la de Cámpora. Puede nombrarla vicepresidente y de inmediato nombrarla presidente, pero esto de no relegitimar, sino de hacer una convocatoria realmente a unas nuevas elecciones y ratificar lo que sucedió el 28 de julio sería una forma de removilizar y de celebrar. Una nueva constituyente, estoy de acuerdo. De acuerdo. Con un sistema electoral fidedigno. O sea, un colegio electoral nuevo, Así es. La gente necesita devolver un poco la credibilidad al voto, la gente necesita participar de lo que significaría realmente ese acto, ese evento de realumbramiento de una nueva Venezuela. La gente necesita de ratificar esos liderazgos y creo que la líder realmente llamada a que sea votada, que no pudo serlo porque fue inhabilitada, es María Corina Machado. Te hago varias preguntas ahí, embajador. Uno, tú dices, hace falta una nueva constituyente. Sí. Bien. Sí. En ese caso, en ese periodo, en ese interregno en el que pudiera estar Edmundo González, que sería una suerte de gobierno de transición, ¿él asumiría todos los poderes? Porque el poder judicial estaba en manos del madurismo. La Corte Suprema está en manos del madurismo. El colegio electoral está en manos de madurismo. Es decir, los poderes del Estado, al igual que en Cuba, fueron sustituidos por el poder de facto que representó primero Chávez y después Nicolás Maduro y lo suyo. ¿Es necesario hacer eso o se puede gobernar de facto en aras de llamar a una nueva constituyente, establecer un órgano electoral legítimo y autónomo, establecer un poder judicial distinto? Es decir, es una tarea inmensa. Una reforma del ejército. Tan inmensa como la que nos va a tocar en Cuba. Y de los órganos de seguridad. Por ejemplo, la participación del cuerpo militar. Bueno, entonces volvemos a la palabra que luce muy lírica, pero que es muy importante. ¿Cómo tú concibes una transición sostenible? Lo primero es una comisión de la verdad que sea de la verdad. ¿Tú crees en la reconciliación? Yo creo totalmente en la reconciliación. Además, creo en eso por las cargas antropológicas de la venezolanidad como pueblo mixto y diverso, que además tiene ADN democrático. Creo que esto de haber, convertido a un pueblo como el cubano, como el venezolano y como otros que han sufrido de esto que llaman el socialismo o el cubanismo, de no querernos entre nosotros mismos, dividirnos, reprocharnos, no es parte de la esencia cultural, identitaria de nuestro pueblo. Creo que si nos enseñan procesos de reconciliación y de perdón,
perdón, te repito, que no tiene un tinte estrictamente religioso, también tiene un tinte estratégico. Porque la redención sociopolítica es el reconocimiento también de que hasta qué punto fuimos nosotros responsables de lo que nos sucedió como tragedia nacional. Estamos de acuerdo. El mismo caso de Cuba. Entonces, llega el señor Edmundo al poder. Lo primero que tiene que el señor Edmundo al llegar al poder, bueno, es reclamar una obediencia sobre la base de la reinstitucionalización de un país que pasa por actos inteligentes de redención sociopolítica, como por ejemplo la justicia transicional. Nombrar una comisión de la verdad y todas aquellas instituciones que han sido empañadas, manchadas por 25 años de oscurantismo comienzan a cambiar de actitud, porque tenemos también que decir que no todo es absoluto. No todas las Fuerzas Armadas, ¿entiendes?, están realmente ganadas hoy por hoy a continuar con este bodrio en que han convertido un sector de las Fuerzas Armadas por un generalato que no llegó allí por mérito. Y así, lo mismo con el resto de los poderes públicos. El fiscal dejará de tener la legitimidad y la fuerza para hacerlo. Habrán muchos fiscales afectos al proceso reconstitutivo y así al resto de los poderes. Yo sé que te tienes que ir, Orlando. Sí. Y tienes que regresar porque es un muy tema interesante. Tenemos muchas preguntas. En este caso, ok, tú dices, el poder militar se quedaría con los que quieren participar, etcétera. Tú, que has estado en la Organización de Estados Americanos, le has dado la vuelta al mundo como embajador, ¿existe la posibilidad, siendo Venezuela miembro de la Organización de Estados Americanos, a llamar al TIAR, la cláusula del TIAR, para garantizar este proceso de transición? Al momento que se dé la transición y comienza a darse una removilización que yo la llamo la revolución de las orquídeas, en términos pacíficos, el TIAR es una herramienta que queda latente, pero no creo que sea necesario aplicarla. A menos que haya un conflicto civil grande. Que haya un conflicto que de pronto merezca una alianza colectiva para contenerlo. No creo que sea... Que quizás no lo haya. Vaya, esa posibilidad la veo más en Cuba que en Venezuela. Pero es que Cuba todavía no es miembro de la OEA. No, te digo, la posibilidad de un conflicto civil. Yo lo veo más en Cuba que en Venezuela. Yo creo que en Venezuela tiene una gran ventaja. Que es que en Venezuela todavía hay unos recursos económicos que están al alcance del pueblo, como quiera que sea. La economía no ha sido estatizada del todo. Eso da un cierto margen. Por otra parte, ellos no han podido ahogar el espíritu institucional del país tal como ocurrió en Cuba. Tanto es así que tuvieron que hacer unas elecciones para robárselas, pero las tuvieron que hacer. Y las elecciones, aunque se las robaron, quedó claro que se las robaron. ¿Te das cuenta? Entonces, es otro proceso. Hay una legitimidad, hay una líder de la oposición que todo el mundo conoce en el país, que todo el mundo... y que incluso los otros sectores ya la han tenido. O sea, Leopoldo López. Exacto. Ahí vamos a la pausa porque el embajador se tiene que ir. Todo el mundo la reconoce y es una figura que puede encabezar eso que dices tú. Sí, el TIAR, para quienes nos escuchan, es el Tratado de Cooperación en materia militar más importante de la región y el más antiguo, incluso primero que la OTAN, que es el tratado... Es el origen de la OTAN. Exacto, es el Tratado Interamericano de Reciprocidad en caso de conflicto. Asistencia recíproca. Así es. Embajador, ¿cuándo regresas? Porque estoy seguro que estos próximos días, de aquí al día 10 de diciembre, cuando se entrega a María Corina Machado el Premio Nobel de la Paz en Oslo, Noruega, ¿cuándo puede regresar? Porque es un tema no interminable, pero sí importante para nuestra audiencia. Tú sabes que aquí tenemos un jefe común, así que cuando él lo ordene, o lo ordene Andrés, o lo ordenes tú, mi oralidad está a su servicio. Una última pregunta. ¿Tienes esperanza? Totalmente, completamente. Ya. Él sí dice como yo que se cae Maduro. Y convicción, sí. Amén que otros no estén de acuerdo con nosotros. Vamos a la pausa. Oye, muchas gracias. El embajador Orlando Viera Blanco. Qué lujo tenerlo.